Estamos ya casi cerrando el cuatrimestre. Puse el otro día, porque alguno de los compañeros me había pedido que precisáramos bien los temas que van a entrar, así que ya lo publiqué como un aviso de PETCO de cuáles son los temas que vamos a tomar en el parcial. De manera global, para que no queden dudas, lo que va a entrar es descanso, que nos había quedado colgado de la unidad esa partida que no terminamos de dar. Todo extinción. Recuerden que a extinción le dimos bastante tiempo, porque vimos todos los supuestos, las multas, la situación del COVID, etcétera, etcétera. Todo ley de riesgo, que también es bastante voluminoso y ocupa mucho tiempo. Entiendo que el lunes Sergio va a dar la clase también con el tema de ley de riesgo, porque me había pedido eso. Estatutos especiales, los que dio Sergio, los tres: construcción, rurales y trabajadores de casas particulares. Y de derecho sindical, lo que es asociaciones profesionales, que ya venimos viendo, ya hemos visto, y más el práctico que ustedes hicieron con el tema de las inconstitucionalidades. Y hoy lo que vamos a dar es conflicto colectivo, específicamente, vamos a ver conflicto en general, pero huelga, y hasta ahí entra. Es decir, que lo que no estamos alcanzando a dar ahora, que lo vamos a dar porque el cuatrimestre todavía tiene clases disponibles, que es seguridad social y procedimiento laboral, y bueno, convenios colectivos, que es muy cortito, lo vamos a ver con posterioridad. Para el parcial no lo vamos a tomar. O sea, aún en la clase de la semana que viene no vamos a incorporar temas que vayan a entrar al parcial para no dificultar la cosa. Así que esos serían los temarios tal como los puse en la PED. ¿Alguna duda respecto a este tema? Aldana ahí justo me estaba preguntando eso, si Aldi se van a dar, tenemos clases todavía disponibles con posterioridad, porque recuerden que el parcial está el viernes y el recuperatorio está el otro viernes, así que en dos clases al menos lo sustancial lo vamos a desarrollar para colaborar y que no queden dudas cuando ustedes tengan que estudiar la materia para el final. Así que no se preocupen por eso. Bien, arrancamos clase de hoy, entonces seguimos en derecho colectivo. Vimos que el derecho colectivo tenía tres patas, a esta altura ya lo tienen claro: la ley de asociaciones profesionales, que es la forma de constitución y cómo funcionan los sindicatos, por decirlo de manera muy genérica, y los derechos que traen aparejado la tutela sindical, tema central e importante que estuvimos viendo en las clases pasadas. A su vez, hay una segunda pata que tiene que ver con los conflictos colectivos, que es lo que vamos a ver hoy, y hay un tercer eslabón de esta cadena, que son los convenios colectivos. ¿Por qué convenios colectivos va a quedar por ahora fuera? Porque en realidad la incidencia que tiene el análisis de la 14250, que es la ley de convenios colectivos, es bastante menor. Es algo muy de la cocina, de si a ustedes les tocar intervenir en la redacción de un convenio colectivo, ya sea asesorando a las asociaciones sindicales o de empresarios, es algo muy específico que en la práctica no tiene tanta incidencia como sí lo tiene todo lo que es ley de asociaciones profesionales y lo que es conflicto colectivo, que vamos a ver en la clase de hoy. Por eso es que hemos priorizado dentro de derecho colectivo dar estos temas. El material de soporte para esto sigue estando en la misma carpeta, y más allá de que hay una ley específica, que es la ley 14786, que es la ley que regula justamente el tema de conflictos colectivos, hay un artículo que yo les puse, que espero encontrar ahora para compartírselo. Aquí está. Hay un artículo bastante genérico que se llama Los conflictos del trabajo y sus formas de resolución, de Aldado Sapiola, que les va a servir como una guía bastante sencilla y simple, lineal, para entender de qué hablamos cuando hablamos específicamente de conflictos colectivos. El artículo está encarado del lado de los conflictos laborales, ya sea tanto individuales como colectivos, pero lo va desgranando, lo va explicando de forma bastante simple. No es un artículo de mucha extensión, que les va a ser de utilidad más allá del material que utilicen de Grisoli o de Ackerman o de cualquiera de los autores que ustedes están siguiendo con los manuales que tienen de uso. ¿Qué se entiende o qué es lo primero que vemos cuando hablamos de esta terminología, de los conflictos colectivos de trabajo? Lo primero es volver a recordar que aquí los sujetos que están interviniendo no son ya el trabajador y el empleador en forma aislada, sino que estamos hablando de los trabajadores agrupados
y a veces del empleador solo o agrupado. ¿Por qué? Porque si el conflicto fuera porque me deben el sueldo, el conflicto naturalmente es un conflicto individual, es un derecho que yo tengo y que tengo a reclamarle a quién, a mi empleador. Eso es, por esencia, un conflicto individual. Ahora, hay mucha diferencia en la doctrina según cómo encuadre qué caracteres tiene que tener el conflicto para convertirse en colectivo. Sigamos algunas pautas, como para ir trabajando en general y después lo bajamos al particular. Podría convertirse eh, una pauta objetiva, decir que el conflicto es colectivo cuando los que intervienen en el reclamo son más de uno. Es decir, si el conflicto fuera de varios, automáticamente podría entenderse que el conflicto se ha convertido en colectivo. Esta es una doctrina para el derecho argentino minoritaria, porque en realidad hay una diferencia previa que ha hecho y que viene sosteniendo de hace muchos años la doctrina nacional, en la misma línea la legislación nacional, que es partir de entender que los conflictos pueden ser de intereses o de derecho, es decir, ir al origen de qué es lo que tiene atrás como sustrato el conflicto. Entonces vamos a partir de ahí. ¿Cuándo un conflicto es de derecho y cuándo un conflicto es de intereses? Un conflicto básicamente es de derecho cuando lo que estoy discutiendo, lo que estoy pretendiendo es la aplicación o la interpretación de una norma, ya sea tanto de la ley contrato, un estatuto especial, un convenio colectivo o aún un acuerdo individual. Todo eso que se ha incorporado, que ustedes ya saben que hace al principio de la irrenunciabilidad en el orden público laboral, si yo lo que pretendo es que se aplique o digo que se está aplicando mal, lo que tengo con esta discusión es un conflicto de derecho. Ahora, si el conflicto es de derecho, la pregunta es, ¿quién debe resolverlo? ¿O dónde puedo ventilarlo? En principio, en nuestra estructura, los conflictos de derecho son resorte exclusivos de los tribunales laborales. Es decir, que si yo lo que tengo es una discusión en torno a la aplicación de una norma o a un derecho que surge de una norma y que no se me está garantizando, donde debería ir a terminar de ventilarlo, y el único que lo podría terminar de reconocer o no, es el juez laboral. Por eso es que para alguna doctrina los conflictos colectivos nunca podrían ser de derecho. ¿Por qué? Porque los conflictos colectivos en esencia suelen ser siempre de intereses. ¿Qué es un conflicto colectivo de interés? Ya explicamos el de derecho y creo que lo entendieron por las caras al menos de las 4 o 5 que tengo acá. El conflicto es de interés no ya cuando pido la aplicación de una norma, sino cuando lo que quiero es una conquista, es una mejora, es una superación en aquellos derechos que yo tengo reconocidos. Un conflicto de interés típico es, tengo un salario reconocido por convenio colectivo y yo lo que quiero es un incremento salarial. Pero lo que quiero es un incremento salarial en función de la pauta que yo, grupo de asociación profesional o de trabajadores, estoy pretendiendo que se tenga en cuenta. Por ejemplo, que se pacte un incremento en base a lo que ha sido la variación del costo de vida del último año. Bueno, ese es un conflicto de intereses, porque puede que el otro lado, la asociación de los empleadores o el empleador, según cómo se esté negociando, diga no, esto es imposible, porque si yo doy el costo de vida no lo voy a poder pagar, etcétera, etcétera. Otro conflicto de intereses muy típico es lograr una mejora respecto de la que la legislación me da. Ejemplo, ustedes ya saben, porque lo hemos hablado hasta el hartazgo, que en principio el trabajar el sábado a la tarde no implica necesariamente la existencia de horas extras. ¿Se acuerdan? Porque dijimos que las horas extras son cuando superan las 48 horas. Ahora, hace muchos años que el Centro Empleado de Comercio viene batallando para lograr, como un conflicto de intereses, que todo trabajador que preste funciones un sábado a la tarde o un domingo, aún no superando las 48 horas, cobre un adicional, como si fueran horas extras. ¿Qué hay ahí? Hay un conflicto de intereses, porque el Centro Empleado de Comercio no dice que la ley 11.544 le reconoce horas extras. Lo que dice es, no me lo reconoce, pero yo quiero que se me reconozca. Yo tengo un interés legítimo a que aún sosteniendo la norma esto, se amplíe el concepto y se me brinde a mis trabajadores, a mis representados, los que trabajan, por ejemplo, en un shopping o en un supermercado, un sábado a la tarde o un domingo se los pague un adicional. Entonces, ese es un conflicto de intereses. Conflictos de derecho y conflicto de intereses. ¿Qué ocurre?
que reclame más de uno no lo convierte al conflicto automáticamente en colectivo, porque para nuestra legislación existe en el medio otro tipo de conflictos que se llaman los conflictos pluriindividuales. Pluriindividuales. ¿Qué es esto? Es cuando más de una persona está reclamando la aplicación de un derecho. Ejemplo, nos deben el sueldo a un sector de la planta y no nos lo pagaron. Reclamamos 20 que somos los empleados de ese sector. ¿Pasa a ser un conflicto colectivo? No, sigue siendo un conflicto de derecho plurindividual. Hay más de una persona, pero el reclamo es un reclamo jurídico, es un reclamo de derecho. La pauta que yo les estoy dando es la pauta que mayoritariamente se acepta. Cuando ustedes empiezan a estudiar, van a encontrar, y este propio autor que les traje material, van a encontrar distintas clasificaciones. Como siempre, no importa, las clasificaciones a mí me tienen sin cuidado. Mientras ustedes entiendan la idea y el concepto, está bien, después ustedes sacarán sus propias conclusiones. Vuelvo. En el derecho argentino se entiende que los conflictos pueden ser de tres tipos: individual, plurindividual y colectivos. Y a su vez que la naturaleza del conflicto puede ser de derecho o de intereses. La mayoría de la doctrina entiende que el conflicto colectivo solo puede ser de intereses, y es cuando un grupo determinado de personas, de sujetos, pretenden una mejora en sus condiciones, una variación de las condiciones que ya tienen preestablecidas. Ese es un conflicto técnicamente colectivo, es decir, más de una persona buscando lograr, en función de la modificación del interés, un objetivo común. Por eso es que cuando ustedes ven la ley 14786, que es la ley que regula justamente los conflictos colectivos, van a ver que en el artículo primero, discúlpenme un segundo que voy a achicar un poco la visión, dice: los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se sustanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley. Es decir, que para la ley 14786, que regula los conflictos colectivos, solo son alcanzados como tales los que sean de intereses y que van a tramitar por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ese es el encuadramiento que le ha dado la legislación argentina a dónde se van a ventilar y cuáles son los conflictos que se van a ventilar ahí. Esta explicación, que es estrictamente técnica, en la práctica poco tiene que ver con lo que se utiliza o se conoce en la jerga. ¿Esto por qué? Porque ustedes habrán escuchado que frente a cualquier situación que involucre a más de un trabajador, automáticamente se habla de un conflicto colectivo. Es decir, si le deben el sueldo a 5 personas, el conflicto es colectivo. Si despidieron a 10, ahora en el COVID, el conflicto es colectivo. Es decir, que en el común de la sociedad, el conflicto es colectivo cuando agrupa a una cantidad determinada, sin importar a entrar a clasificar si es de intereses o si es de derecho. Es más, van a ver que se tramitan en la práctica cuando ustedes se reciban, o antes si hacen ejercicio ilegal de la profesión, eso ya depende de ustedes, van a ver que cuando van a un conflicto, la autoridad de aplicación ni se preocupa en discernir si es de derecho o si es de intereses. Se involucra a más de un trabajador y si viene el sindicato, automáticamente lo califica como conflicto colectivo. Y le da trámite de conflicto colectivo y hasta puede, aplicando la 14786, declarar una conciliación obligatoria. En mi primera experiencia como abogado, yo les he contado que soy recibido en el 88, allá en el 89, 90, intervienen los primeros conflictos colectivos. Y tuve la pésima idea de querer discutirle en la Subsecretaría de Trabajo General Roca en aquel momento a un delegado de la minera, era de compañía de Yesera Corral, que eso no era un conflicto colectivo, sino que era un conflicto plurindividual. Fue pésima la idea porque se imaginan que el sindicato me miró, se estuvo riendo un rato largo y me dijo: está bien, doctor, viene bárbaro usted con esa materia, pero acá
esto es un conflicto colectivo y le vamos a aplicar la norma de conflicto y le vamos a hacer un paro. Y si encima nos quiere decir que estamos equivocados, vamos a hacer 2 paros. Entonces, ¿con qué juego con esto? Que lo que estoy explicando es estrictamente técnico y es lo que surge de la legislación. Pero cuando vayan a la práctica, apliquen algo de cintura, porque si no se van a encontrar con una gran pared. Entonces, podrán discutir eventualmente en un escrito que el conflicto no era colectivo, sino que era plurindividual, sí, pero lo van a tener que negociar lo mismo en la Secretaría de Trabajo, o en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora bien, ¿de qué se trata esta ley 14786 y por qué es tan importante manejar estos conceptos de los conflictos colectivos? Porque, por supuesto, siempre que hablamos de un conflicto, hablamos de una desaveniencia, hablamos de dos posturas que están encontradas y que no se están logrando encauzar. Si los trabajadores pidieran, vamos al caso que explicamos recién del cierto empleo de comercio, viene la Asociación del Cierto Empleo de Comercio y le dice a cualquier negocio, no sé, Ferracioli, Lucaioli, lo que se les ocurra, mire, nosotros queremos cobrar el sábado a la tarde adicional, más allá de que usted nos diga que no es horas extras. Y el empleador le dice, sí, ok, me parece razonable, se los voy a pagar, listo. O sea, el conflicto como tal no existió, lo que existió es un planteo y, por otro lado, una aceptación del planteo de la propuesta. El conflicto aparece cuando el reclamado, que en este caso es la empresa, dice, no, no estoy dispuesto a hacer un reconocimiento más allá de lo que la ley me obliga. Yo le voy a pagar lo que dice la ley. La ley no dice eso, entonces ahí comienza el conflicto. Atrás de un conflicto colectivo, las formas en que se resuelve el conflicto son variadas y van evolucionando según tipo de actividad, tiempo que lleve el conflicto, medidas que tomen los trabajadores, etcétera, etcétera. La vedette del conflicto colectivo, lo que todos asociamos en nuestra cabeza como un disparador casi lógico, si a alguien le dice conflicto colectivo, la cabeza dispara como medida la huelga. ¿Por qué? Porque es el conflicto más clásico que tenemos en la evolución del derecho sindical, justamente, que es la medida que pueda tomar de manera concertada la asociación sindical para abstenerse de trabajar. Entonces, vamos a focalizarnos, más allá de las distintas medidas, en la huelga como tal. Ustedes seguramente recuerdan, porque hoy estoy con mi mate y estoy súper preparado, ustedes recordarán en la evolución que han estudiado del derecho constitucional y del derecho social, que justamente la huelga es uno de los institutos que ha tenido mayores cambios en la historia de la humanidad. Porque de estar prohibida, ser considerada un delito, luego ha sido reconocida y finalmente con raigambre constitucional, y la OIT no la ha reglamentado como tal, porque entiende que la huelga es un derecho que no puede ser reglamentado, con lo cual tiene un peso pesado muy trascendente en la evolución del derecho contemporáneo. Entonces, sabemos y partimos del supuesto que el derecho a la huelga es un derecho como tal reconocido en la propia Constitución. Ahora, ¿por qué tuvo semejante evolución y cambios en la historia de la humanidad la huelga? Porque justamente, si ustedes lo analizan un momento, van a ver que es un instituto extraño, raro al derecho, porque parte de reconocer de que la acción del otro necesariamente va a causar un daño y aceptar el daño que cause. ¿Y esto por qué? Porque si la huelga no causa daño, no es efectiva, no es eficiente. ¿Cuál es el daño que causa la huelga? Pensemos, estoy dándolo, por supuesto, de que ustedes saben de qué estamos hablando, pero lo voy a poner otra vez en términos más coloquiales. La huelga es la abstención de poner a disposición la fuerza laboral. Conceptos que ustedes ya manejan porque ya hemos hablado no solo de contrato de trabajo, sino de jornada y de remuneración. Entonces, poner a disposición la fuerza del trabajo es de la esencia de lo que hemos venido estudiando. La huelga es la abstención concertada de poner a disposición la fuerza laboral. Si yo, no de manera individual, sino agrupada, en forma colectiva, me abstengo de ir y de trabajar, el daño que voy a causar es que el empleador no va a producir. Claramente ese día la producción que estaba prevista no se va a realizar. Entonces, el derecho a la huelga trae implícito, íncito, la provocación de un daño. Y por eso, para algunos autores clásicos y viejos, esto es absolutamente contra natura para el derecho, porque el derecho nunca está para legitimar
y reconocer el daño causado es profeso. Aquí, en la huelga, existe esta posibilidad cierta de que mi decisión consensuada cause un daño al empleador. Ahora bien, ¿cuál es el daño que se entiende directo y razonable, si cabe la palabra, en la medida de la acción directa huelga? Nada más que el abstenerme de prestar la tarea, es decir, el no generar ese día o los días que dure producción. Pero no es un daño reconocido dentro del concepto de huelga, por ejemplo, bloquear la salida de las cosas, romper los bienes del empleador, dañar a la producción. Eso no es parte del daño que la huelga tiene reconocido como instituto, sino que solamente el daño que está contemplado es el daño de no producir. Por eso, cuando estudien el tema y en la medida que le den mayor profundidad, van a encontrar que hay acciones de daños y perjuicios producto de huelga, pero no del daño natural de la huelga, sino del daño colateral, el daño no lícito, si se quiere, que puede traer aparejado una medida de acción directa. Volvemos entonces para atrás. Estamos en presencia de un conflicto colectivo. Es un conflicto de intereses, agrupa una asociación sindical, tiene una pretensión determinada. Lo plantea, el empleador no se lo reconoce. ¿Qué puede hacer esa asociación sindical con ese planteo? Una de las medidas que puede tomar es la huelga. Sobre quién está legitimado a tomar la medida de acción directa huelga, también en nuestro derecho ha existido mucha doctrina y mucho cambio. ¿Por qué? Por la interpretación que se le ha dado a la redacción del artículo 14 bis y a la discusión de los antecedentes parlamentarios del propio 14 bis. Para hacer una versión simple, porque no disponemos de mucho tiempo, tengan en cuenta que lo que se ha venido discutiendo es si la huelga puede ser realizada por los trabajadores en forma aislada o si necesariamente tienen que ser trabajadores organizados a través de una asociación sindical y si a su vez esa asociación sindical necesariamente tiene que tener personería gremial. ¿Se entiende? Son tres supuestos distintos. Pueden hacerlo los trabajadores organizados pero de forma aislada, pueden hacerlo los trabajadores organizados pero con una asociación simplemente inscripta, o deben hacerlo los que tengan personería gremial. Esta discusión de doctrina, voy a sacar un poquito la 14786 para ir a compartirles un fallito de la Corte muy importante, en la medida que yo lo encuentre, por supuesto. Aquí lo tenemos. Esta discusión de doctrina durante muchos años en nuestro país parecía que tenía una mayoría bastante unificada en torno a que los legitimados eran los trabajadores como tales y que bastaba con que fuera un grupo de trabajadores los que tomaran y concertaran la decisión, hasta que en 2016, el 7 de junio del 2016, la Corte se expidió en esta causa que es Orellano Francisco contra Correo de la República Argentina, un juicio sumarísimo, y la Corte fijó cuál es la pauta actual de quién es el que está legitimado para la medida de acción directa, para la huelga. La Corte en ese sentido, vamos al final, vamos a ver el final del cuento, más allá de ahora ver algunas características, la Corte entiende que solo está legitimado para poder resolverlo la asociación civil simplemente inscripta, pero esto implica partir de que no está legitimado el grupo de trabajadores de manera aislada, sino que necesariamente tienen que pertenecer a un sindicato. Ese sindicato le basta con que esté simplemente inscripto, pero debe ser un sindicato como tal, no puede ser un grupo de trabajadores. Por lo tanto, dado que, como ha sido expresado en el considerando 8 del presente, el único requisito al que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional supedita el ejercicio de los derechos sindicales por parte de las organizaciones de trabajadores es el de su simple inscripción en un registro especial, cabe concluir que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está subordinado a que el sujeto que la dispone haya cumplido con tal recaudo de inscripción.
En definitiva, esto no era lo que venía sosteniendo la doctrina mayoritaria venía con el criterio de que podían los trabajadores, que el sujeto activo era el trabajador como tal. La Corte zanjó cualquier discusión y a partir del 2016 en adelante, para que sea válida la huelga como tal, tiene que ser resuelta por una asociación sindical. Basta con que sea simplemente inscripta. Ese sí ya es un paso, porque habían algunos que estaban en el otro extremo, como siempre nos gusta a nosotros, en un punto, otro en el otro, había otro que estaba en el otro extremo que decía que solo la huelga podía ser resuelta por la asociación sindical con personería gremial. Y el argumento ese era un argumento anclado en la ley 23.551. ¿Por qué? Vamos a ese razonamiento. Porque ustedes ya vieron, cuando hicieron el trabajo, que el único legitimado a celebrar un convenio colectivo de trabajo es la asociación sindical con personería gremial. Es decir, que la simplemente inscripta para la ley no puede celebrar un convenio colectivo de trabajo. ¿Y esto qué lógica tiene con lo de la huelga? Que como yo estoy pretendiendo una modificación por mis intereses de algunos derechos que pueden surgir del convenio colectivo, si lograse esa conquista y logro una modificación del convenio, el único que podría celebrar el convenio es el con personería gremial. Entonces, hay doctrina que sostenía que por ese motivo el único legitimado para poder hacer la huelga y declarar la huelga era el sindicato con personería gremial, porque sería el único que después va a poder convertir esa conquista en una reforma de convenio colectivo. Bueno, la Corte no fue a ese extremo, le bastó con la simple inscripción, pero sí tomó una postura restrictiva en contra de lo que venía diciendo la doctrina, que reviste mucha gravedad en la práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces las decisiones que toman el grupo de trabajadores no cuenta con el aval de una asociación simplemente inscripta que haya resuelto como tal la huelga, sino que los trabajadores se ponen de acuerdo y resuelven no trabajar, hacer una medida, y eso hasta hace años se entendía como un conflicto de intereses válido y que podía desencadenar en la intervención por parte de la autoridad de aplicación en ver cómo resolver el conflicto a través de la 14786. Pues a la luz de la Corte, los conflictos que sean resueltos a través del requerimiento de trabajadores agrupados que no haya sido dispuesto por una asociación civil no tienen el carácter de huelga. Y esto tiene un impacto bastante relevante. Les cuento mínimamente, les pido por favor que este precedente lo lean, es uno de los casos de los fallos de lectura obligatoria de los que venimos siempre hablando. Este precedente es muy particular. ¿Por qué? Porque este es un trabajador de Correo Argentino que en un momento determinado están haciendo una protesta por una conquista con un grupo de trabajadores y resuelven un grupo sin presencia de la asociación sindical ni decisión de la asociación sindical no trabajar, tomar la medida de huelga. Correo Argentino los intima, como el trabajador no se presenta, lo despide. Una vez que está despedido, el trabajador interpone una acción al estilo de Álvarez con Cencosud, una acción aplicando la ley antidiscriminatoria, y dice: a mí me han despedido porque yo estoy queriendo ejercer un derecho sindical, cual es protestar, porque estoy pretendiendo tal mejora y no me la dan. En las primeras instancias le hacen lugar a la medida cautelar, hasta que llega la Corte, y la Corte aquí rompe, primero con lo que venía diciendo de la ley antidiscriminación, porque dice: acá no hay un trato discriminatorio. Y como esto no es una huelga, porque no hay una decisión de una asociación civil, de una asociación sindical simplemente inscripta, sino que es la decisión aislada de trabajadores, el despido está bien comunicado y convalida el despido con causa que le aplicó Correo Argentino. Entonces, ojo, porque más allá de que les guste o no les guste, que les parezca simpático o no simpático el fallo, es un fallo de la Corte, con lo que ha tenido de ahí hacia abajo un efecto en cascada bastante significativo por la obligatoriedad de la que hablamos hace un rato, que van teniendo los criterios de la Corte para los tribunales de grado inferior. Entonces, más allá de que el artículo, yo al fallo lo he remarcado en las partes sustanciales, léanlo todo por favor, pero al menos los cuadros que más me interesaban es lo que he remarcado, más allá de lo que veníamos sosteniendo y de la discusión que ustedes van a ver en doctrina, cualquiera de los autores con los que traten, si leen autores que son
antes de este fallo, van a decirle que es casi unánime la postura de que la huelga podía ser declarada por un grupo de trabajadores. Ahora, después de este fallo, van a leer que más allá de que la doctrina siga queriendo sostener eso, van a hacer hincapié en cuál es el criterio de la Corte. Repasamos un poquito. Estamos en conflicto colectivo, dividimos los conflictos de interés y de derecho, los dividimos a su vez individual, plurindividual y colectivo. Acá lo que estamos estudiando en esta parte es el conflicto colectivo en principio de intereses. ¿Por qué digo en principio de intereses? Porque expliqué esto de que a veces los conflictos de derecho lo mismo se tramitan como si fuera un conflicto colectivo. Pero la lógica es que si el conflicto es de derecho, quien tiene que resolverlo es el juez. ¿Y esto por qué? Porque en el sistema constitucional argentino, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, no puede resolver el conflicto de derecho, no puede dictar una sentencia, porque el único que puede dictar la sentencia es el juez laboral. Espero que entiendan esto, lo voy a volver a repetir porque es de la esencia del razonamiento. Si ustedes quieren aplicar una norma y está en discusión los alcances que tiene o no la norma. Ese es un conflicto de derecho, es cómo interpreto la norma. ¿Podría el Ministerio de Trabajo decir la norma se aplica así o se aplica así? Más allá de que en la práctica suele tener dictámenes, opiniones del Departamento de Jurídico, eso no es una resolución del conflicto. Porque el conflicto, como es de derecho, el único que puede decir cómo se interpreta la norma es el juez laboral. Por lo tanto, aún tramitando un conflicto colectivo por la 14786, como si tal lo fuese, cuando es de derecho, termina el trámite y yo me voy a la justicia y lo sigo discutiendo en la justicia. Y el único que válidamente va a poder decir va por acá o va para allá es el juez, en la medida que esa sentencia es porque es firme. En cambio, cuando el conflicto es de intereses, es otra la intervención que tiene la autoridad de aplicación, porque la autoridad de aplicación lo que pretende es que la parte concilien esos intereses. Entonces, vamos a irnos un poquito a la 14786 como para que veamos cómo opera y cuáles son las disposiciones que tiene vigente. Es una ley bastante corta y bastante sencilla, pero vamos a hacer algunos comentarios. Lo primero que vimos recién es que cuando hablamos de conflicto colectivo para la 14786, necesariamente estamos hablando de conflicto de intereses. Espérenme un segundo. Ahí estamos. Más allá del articulado, es una ley, creo que no llega a tener 20 artículos, 15, 16 artículos. No vamos a hacer un repaso del articulado uno por uno, como hemos venido haciendo en algunas otras cuestiones, sino que vamos a ir a cómo opera y cómo funciona esta ley. Supongamos que la asociación sindical, vamos a trabajar con la hipótesis esta de pretende que el sábado, la tarde y el domingo, si se trabaja, se cobre como extra o al menos con un adicional. Hace el planteo, el empleador se lo rechaza, en un momento determinado la asociación sindical resuelve que va a ser una medida de acción directa. Quedémonos ahí. Medida de acción directa no es sinónimo exclusivo de huelga. Las medidas de acción directa es el género y la huelga es la especie. ¿Por qué? Porque hay otras medidas de acción directa, como el quite de colaboración, el paro, el trabajo a reglamento, el trabajo a la japonesa. O sea, van a ver que hay que no están específicamente nomencladas en la ley, pero que son de la práctica de cómo se suelen manifestar las medidas de acción directa. ¿Cuál es el objetivo de la medida de acción directa? Es protestar frente a ese interés que no se me está reconociendo y por lo tanto causar alguna complicación o algún daño al empleador. Porque si yo la medida que tomo no causa ningún daño, no va a haber obviamente respuesta. Esto es algo de la lógica que tienen que entender cómo funciona. Llamativo es, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o saben lo que es el paro a la japonesa. ¿Saben cómo es el paro a la japonesa? Lucía pone cara que no, Aldana pone cara que no y Luisa ojo de sorprendido. No. El paro a la japonesa es algo muy interesante porque es trabajar más, es producir más. Esto hace tiempo que no se da, en nuestro país no se ha dado casi nunca, pero era común en las automotrices hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué te reís, Lucía? No es que en nuestro país no se vaya a trabajar más, sino que digo que
tiene que ser para una actividad muy determinada, porque aquí lo que juega es el valor producto-mercado. Si yo tengo un valor determinado de producto en el mercado en función del stock de producto que hay, si hago un sobrestock del producto, obviamente el valor cae, si nos manejamos con la ecuación tradicional de oferta-demanda en un mundo capitalista. Entonces, el paro a la japonesa lo que implica es, vamos a producir más y eso a vos te va a terminar causando un perjuicio, porque vas a tener más productos, vas a estar sobreestoqueado y el valor final del producto va a caer. Entonces, si vos queréis salir de este conflicto, nosotros dejamos de trabajar más, volvemos a trabajar a lo que producíamos y volvemos a equilibrar. Como verán, siempre está presente un daño. En el otro, en la huelga clásica o en el paro clásico, es no trabajo, no producís, no tenés producto, no vendés. En este es trabajo más, producimos más, como tenés exceso de producto, el mercado se va a ver recargado y vas a cobrar menos por eso que produjiste. Entonces, eso se llama paro a la japonesa, más o menos es la ecuación. Por lo tanto, en el derecho argentino no tienen denominación específica las medidas de acción directa porque no están nomencladas, pero se entiende como que todas participan más o menos de esta idea de causar un perjuicio, y hay algunas que son bastante opinables o que suelen generar algún dolor de cabeza. Por ejemplo, una forma es lo que se denomina asamblea permanente. ¿Qué es la asamblea permanente? Es, vamos, no retraemos nuestra puesta a disposición de fuerza laboral, pero una vez que estamos en el establecimiento, en vez de abocarnos a producir, comenzamos en asamblea. Y durante el plazo que estamos en asamblea no producimos. ¿Y eso qué quiere decir? Que está causando lo mismo el daño porque no se está trabajando. Pero ¿dónde está el tema aquí? ¿Y cuál es la cuestión a discutir en el fondo? Que en principio, y esto es algo que siempre hace mucho ruido cuando se explica, en principio, la huelga o los días de huelga no generan derecho a remuneración. ¿Por qué? Vamos a dar la explicación técnica, más allá de que sea opinable, no les guste y se pueda discutir. Les aclaro que este es un criterio que toda la jurisprudencia, aún la de la Corte, sigue sosteniendo. Porque una cosa es garantizarme el derecho a que pueda ejercer la huelga y otra cosa es que sea el empleador el que deba financiar la huelga. Son dos cosas distintas. A ver si me siguen. Yo como tal, por constitución, tengo derecho a ejercer esta medida de acción directa. Es, quiero un cambio de las condiciones, no se olviden que estamos hablando de un conflicto de intereses. Quiero, por mis intereses, mejorar determinadas condiciones. Estoy luchando por eso. Tomo la medida concertada en la asociación sindical y hago la huelga. No trabajo, provoco el daño. Ahora, como no trabajo, no pongo a disposición la fuerza laboral, la lógica en el sinalagma contractual es que no genero derecho a salario. Entonces, el empleador se va a abstener de pagar la remuneración porque no hay remuneración, porque no hay contraprestación de una fuerza de trabajo no puesta. Esto, más allá de que los sindicatos y las asociaciones sindicales y los abogados laboralistas de sindicatos puedan discutirlo, técnicamente es así. Después podremos ver distintos colores, pero técnicamente es, no hay puesta a disposición de la fuerza laboral, no hay remuneración. Ahora, si ustedes en el medio me dicen, no, pero el que dio lugar a la huelga es el empleador, ahí viene el problema, porque ahí no estaríamos en un conflicto de intereses. Si el empleador no pagó los sueldos y está en mora, no hay huelga. Lo que hay es una retención de servicio, la famosa exceptio non adiplecti contractus. Es, hasta tanto usted no cumpla, yo no cumplo. Entonces, si vos me debes el sueldo, yo dejo de trabajar hasta que me lo pagues. Y esos días que yo dejé de trabajar, me lo vas a tener que pagar, porque en realidad mi abstención tiene que ver con tu incumplimiento. ¿Entienden? Entonces, si a eso le llamamos huelga, claro que esos días sí son con derecho a salario. Pero si le llamamos huelga a lo que la ley entiende como huelga, que es la decisión concertada cuando hay un conflicto de intereses tomada por un grupo determinado, en el conflicto de intereses no puede haber responsabilidad del empleador, porque es un conflicto de intereses. Es, yo quiero más que lo que ya tengo garantizado. ¿De qué responsabilidad del empleador estaríamos hablando? Decir, bueno, no te lo quiero dar. Bueno, está dentro de esa puja de cómo van evolucionando los derechos. En algún momento, dentro de esa puja,
la asociación sindical resuelve la medida de acción directa. Entonces, recapitulo, porque esto entramos en un terreno muy opinable desde el punto de vista político, ideológico, de donde nos paremos. Entonces, estoy tratando de ser lo más frío y objetivo posible y dejándole a ustedes que después cada uno tome la decisión de por dónde se para. Pero en términos de la jurisprudencia, los días de huelga no se pagan siempre que estemos hablando técnicamente de una huelga en un conflicto de intereses, no de una retención de servicios. ¿Y por qué no se pagan? No solo porque no hubo prestación de la fuerza laboral o puesta a disposición de la fuerza laboral, sino porque hay otro argumento que hacen los empresarios y los empleadores, es que si el empresario pagara los días, estaría de alguna forma sosteniendo a la medida de acción directa. Y en ese sentido, si yo sigo pagando los salarios, obviamente el conflicto de intereses puede seguir creciendo, porque así como me está causando un daño la falta de trabajo, me está causando un daño doble tener que pagar por un trabajo que no recibo. Entonces la curva podría llevar a un infinito, es decir, bueno, cada vez que la asociación sindical quiera mejorar sus derechos, toma la medida de acción directa, yo le sigo pagando el sueldo, entonces esto no va a parar. Esta es la medida la forma en que lo suelen explicar los empleadores. Lo cierto es que en nuestro país, cuando hay una huelga, luego que se termina el conflicto colectivo, se suele negociar qué pasa con los días caídos. Normalmente, luego de terminado el conflicto, de llegado a un acuerdo, es parte de la negociación decir, bueno, esos días caídos que no se produjeron o que no se trabajaron, ¿se reconocen? Sí, algunos sí, otros no, se paga la mitad, se paga un porcentaje, es decir, hay formas de meter dentro del acuerdo de negociación del conflicto los días caídos, porque si no, vamos al otro extremo. Tampoco ningún trabajador querría hacer una medida de acción directa, una huelga, porque si va a dejar de trabajar, pues corre riesgo su subsistencia. Entonces, supongamos que la huelga dura 15, 20 días, va a cobrar nada en el mes. Por eso es que explico de que más allá de lo técnico, en lo práctico, normalmente se negocian la cantidad de días de huelga cuando se termine el conflicto. ¿Por qué entré tan directo en si tiene derecho o no a remuneración? Porque dentro de las medidas de acción directa que estábamos explicando, comenté lo de la asamblea permanente. ¿Qué diferencia tiene una asamblea permanente con una huelga? Que en la huelga hay una abstención directamente de trabajar, es decir, no se concurre a trabajar o se queda fuera del establecimiento. En la asamblea el trabajador va, ingresa, marca, ficha. Entonces, después, cuando hay que discutir si tiene o no derecho a salario, el trabajador dice, yo estuve a disposición, yo vine. Bueno, pero estuvo en una asamblea permanente y empezamos con la discusión si la asamblea puede durar todo el día o si la asamblea tiene que ser limitada en horas, etcétera, etcétera. Entonces, en el paquete de las distintas medidas de acción directas que existen, muchas veces las asociaciones sindicales eligen alguna porque son más factibles para luego reclamar el pago de los salarios. Y se abstienen de otras porque son más difíciles de reclamar el pago de salario. Entonces, por eso es el color que suelen tener las medidas de acción directa. Igual, el mismo ejemplo, es el paro por horas o el trabajo a reglamento. Si yo hago un trabajo a reglamento, que quiere decir que voy, pongo a disposición la fuerza de trabajo, pero produzco lo mínimo y exijo todas las normas de seguridad, no podrían descontarme el día. ¿Por qué? Porque yo fui a trabajar y puse a disposición la fuerza de trabajo. Entonces, esa medida de acción directa a veces es más eficiente en términos de que garantizo el salario, pero causo el perjuicio de que la producción se ve en alguna manera entorpecida. Estos son los distintos colores que suele tener la medida de acción directa. La huelga es una de las formas de acción directa que los trabajadores pueden tomar. Cuento el cuentito de la 14786 como para ir redondeando, porque hoy voy a terminar un ratito antes para poder preparar la otra conferencia. Posiciónense en la situación fáctica. La asociación sindical está pidiendo que se le reconozca el sábado a la tarde y el domingo con un adicional, el empleador dice que no. La asociación sindical ha cursado una nota, han ido a la subsecretaría de trabajo, el empleador dice, no, no voy a reconocer nada porque la ley dice que yo no tengo que pagar nada.
En un momento determinado la asociación sindical dice, bueno, nosotros vamos a tomar una medida de acción directa. En función de que no se nos está reconociendo esta mejora del derecho en este conflicto de intereses que tenemos, resolvemos una huelga. Resuelven la huelga, la notifican a la autoridad de aplicación un día antes y se abstienen de trabajar. Cuando se ha producido la medida de acción directa, en este caso la huelga, el empleador puede, o la autoridad de aplicación de oficio, intervenir en el conflicto. ¿Qué es esto? Ir a la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo de la Nación o subsecretarías de Trabajo de la provincia, plantear la existencia del conflicto y pedir una de las medidas que es la más clásica y la que más repercusión suele tener, se decrete una conciliación obligatoria. ¿Qué es una conciliación obligatoria? Es el acto administrativo que la autoridad de aplicación resuelve, mediante el cual obliga a las partes a retrotraerse al estado anterior a que el conflicto desbarrancara, digamos, a que el conflicto pasara a mayores. En este caso, que estamos dando el ejemplo, siendo que la asociación sindical había resuelto una huelga, si se determina la conciliación obligatoria, hay que levantar la huelga, hay que volver a trabajar normalmente y durante un periodo de 15 días las partes deben sentarse a negociar por ante la autoridad de aplicación para buscar una solución consensuada del conflicto. Es decir, llegar a un punto de equilibrio que permita terminar con el conflicto colectivo, con el conflicto de intereses, el que ha llevado a la medida de acción. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? ¿Lucía se entiende? ¿Sí? Entonces, conclusión, primera etapa, tengo un conflicto colectivo, el conflicto ha desbarrancado, porque si yo tengo un conflicto que no tiene mayores implicancias, más que notas que van, notas que vienen, nos reunimos, hacemos reunión con la empresa, vamos a la subsecretaría de trabajo, pero no ha tenido otra consecuencia, ni siquiera aparece la 14786. Porque la 14786 aparece cuando el conflicto tiene un impacto, una envergadura tal que lo que puede traer aparejado es la paralización de una producción, la alteración de la ecuación de producción económica de una empresa, es decir, cuando ya está causando alguna medida de daño, porque si no la está causando, normalmente no se resuelve la intervención de un conflicto colectivo. La autoridad de aplicación tiene un rol ahí medio de mediación, pero no dentro de la 14786, sino dentro del rol normal que suele tener la autoridad de aplicación. Ahora, si estamos dentro del conflicto, cualquiera de las partes, ya sea el empleador o la autoridad de aplicación o la asociación sindical, pueden solicitar que se decrete la conciliación obligatoria, que es la medida más emblemática de esta ley, porque es la medida que permite volver al estado anterior, o sea, retrotraer la situación y sentarse a discutir o negociar durante un plazo determinado. Ojo, que cuando hablo de retrotraer, muchas veces el retrotraer también es a actos jurídicos relevantes como por ejemplo despidos. Si como parte del conflicto colectivo la empresa, ahí sigo Lucía y avanzo un poquito más, si la empresa como parte de la situación de conflicto, por ejemplo, ha despedido trabajadores y se resuelve la conciliación obligatoria, esos trabajadores tienen que ser reincorporados. Es decir, se retrotrae al estado anterior a que el conflicto se desatara. Que esto suele ser común, ¿eh? Esto suele ocurrir, ¿por qué? Porque estamos con distintos planteos, los trabajadores están haciendo alguna medida de acción directa, no una huelga, sino, por ejemplo, un quite de colaboración, y el empleador los notifica y los despide. Cuando los despide, automáticamente hay una huelga, producto de eso hay una conciliación obligatoria, y el efecto es retrotraer antes de los despidos, es que se vuelvan a reincorporar los compañeros despedidos. Eso suele ser el efecto normal. ¿Qué puede ocurrir en ese plazo de los 15 días de los que estamos hablando dentro de la conciliación obligatoria? Que las partes acuerden, y si en ese caso las partes acuerdan, la autoridad de aplicación lo que va a hacer es homologar el acuerdo, y aquí es donde viene, porque ese acuerdo homologado va a tener efectos erga omnes, como los del convenio colectivo de trabajo, es decir, para todas las partes signatarias, no solo para los que intervinieron en el conflicto. Entonces, por eso es tan importante para alguna doctrina de que
en caso de la huelga, debía ser una asociación sindical con personería gremial, porque después el alcance que tiene la homologación es como si fuera el alcance de un convenio colectivo, rige para todos los de la actividad. Ahora, puede que no se pongan de acuerdo. Si no llegaran a un acuerdo, puede haber una prórroga en términos de la ley por única vez, por un plazo máximo de 10 días, para estirar el plazo de la conciliación obligatoria. Esto que estoy diciendo es estrictamente lo que dice la ley, no lo que se da en la práctica. En la práctica los plazos son de chicle, las conciliaciones obligatorias suelen demorar 30 días, 40 días, así que ustedes no vayan con el librito, ni mucho menos con la foto de Cataldi que les dijo tal cosa, pues las van a matar. Así que simplemente recuerden que estos son los plazos que da la 14786, no los que en la realidad se tramitan, pero sí en la práctica se suele poner un plazo inicial y luego se suele dar una prórroga, una única prórroga, salvo que se esté con muchas posibilidades de acordar. ¿Por qué? Porque en esencia la ley dice que la prórroga puede conferirse cuando las partes estén en avanzadas tratativas de conciliación, es decir, cuando estén cerca del convenio, no cuando estén en no te doy nada, quiero todo, no te doy nada, quiero todo, eso no permite. Ahora, si se terminó la conciliación obligatoria y las partes no acordaron nada, las partes quedan en libertad de acción. Esto es, el empleador podrá proceder con eventuales despidos y demás medidas a tomar, y el trabajador podrá seguir con las medidas de acción directa a través de la asociación sindical, es decir, mantener la huelga. Esto quiere decir que el conflicto subsiste. No se pudo resolver en los términos de la conciliación obligatoria y en los términos de la 14786. Subsiste como tal. Salvo que con finalización de la conciliación obligatoria sin acuerdo, las partes voluntariamente acuerden someterse a un laudo arbitral en los términos de esta ley, laudo que es de sometimiento voluntario, pero de acatamiento obligatorio. Va de vuelta. En nuestra legislación laboral, los conflictos colectivos no tienen resolución obligatoria. Tienen el trámite de la 14786, donde hay conciliación voluntaria, y si no se resuelve por conciliación, en libertad de acción. Pero las partes pueden, porque así lo autoriza la ley, someterse a un laudo arbitral, aquí lo tienen, denme un segundito que acá. Cuando no logre venir a las partes, podrá proponer una fórmula conciliatoria y a tal fin estará autorizada para realizar investigaciones, recabar asesoramiento de las reparticiones públicas, etc. Si la fórmula conciliatoria fue propuesta o las que pudieran sugerir de su reemplazo no fueran admitidas, el mediador enviará a las partes a someterse a la cuestión, invitará a las partes, a someterse al arbitraje. No admitido el ofrecimiento, se dará publicidad a un informe que contendrá la indicación de las causas del conflicto, un resumen de la negociación, la fórmula de conciliación propuesta, y la parte que la propuso la aceptó o la rechazó. Punto. Esto no existe nunca en la práctica, pero así lo dice la ley. Aceptado el ofrecimiento, esto es para que entiendan los alcances. El laudo arbitral, el sometimiento a arbitraje es voluntario. Si el empleador o la asociación sindical dice no queremos someternos, no se someten y se terminó la intervención de la autoridad de aplicación. Ahora, si aceptaran someterse, ahí sí empezamos del artículo 5 en adelante a nombre del árbitro, árbitro propuesto, los puntos de discusión, si va a haber prueba o no va a haber prueba y el plazo el que tendrá el árbitro para expedirse. En la práctica, esto es de uso muy reducido. Ninguna de las partes suele, en conflictos colectivos, someterse a la resolución de un árbitro por parte de la autoridad de aplicación. Pero es importante tenerlo en claro, que lo sepan, y los efectos que tiene la sentencia arbitral. La sentencia arbitral sí es de carácter obligatorio, es una resolución, o sea, yo me puedo o no someter, pero una vez que me sometí, debo acatar la resolución, salvo que vaya por vía judicial a cuestionar técnicamente o jurídicamente el laudo arbitral. Pero si no, tiene el mismo efecto que si hubiese sido un acuerdo concertado entre las partes. Entonces,
Para redondear esto, porque la ley realmente es simple, sencilla, van a ver que los artículos son escasos, pero para que entiendan la operativa de cómo funciona, estamos en presencia de un conflicto colectivo. El conflicto colectivo, por alguna medida, ya desbarrancó, es decir, aparecieron las medidas de acción directa, porque mientras el conflicto exista pero no haya consecuencias, no pasa nada. Si eso se da, cualquiera de las partes puede a la autoridad de aplicación solicitar la intervención. La autoridad de aplicación, les digo en la práctica, para que les sirva, la autoridad de aplicación no resuelve automáticamente la conciliación obligatoria, salvo que el conflicto sobre el que verse tenga un impacto social importante. ¿Esto qué es? Hay un paro de transporte de colectivos. Si está resuelto el paro de transporte de colectivo, la autoridad de aplicación suele dictar la conciliación obligatoria casi de inmediato. Ahora, si no es una empresa de transporte colectivo, es, como dijimos recién, Lucaioli, Ferracioli, cualquier empresa que vende, de comercio, lo primero que hace la autoridad de aplicación es cita a las partes a una audiencia de conciliación, pero a una audiencia de conciliación, no a la conciliación obligatoria, a una audiencia de conciliación. Trata de ver si puede resolver el conflicto ahí. Si ve que no lo puede resolver y el conflicto sigue tomando envergadura y las medidas siguen derrapando, en ese momento es cuando resuelve la conciliación obligatoria. ¿Esto por qué? Porque una vez que decreta la conciliación obligatoria, comienza el relojito de los días. O sea, empieza a pasar el plazo de los días y si no se llega a un acuerdo, prórroga, y si no, otra vez estamos en el mismo conflicto. Entonces, la autoridad de aplicación, sobre todo cuando es subsecretaría o ministerio con encargados que ya están bastante avesados en el tema, no dictan automáticamente la conciliación obligatoria. Insisto, salvo que estemos hablando de servicios que son trascendentes. Por ejemplo, el transporte, el petróleo, el gas, el agua, o sea, telefónicos, aquellos que van a causar en la población, en un grupo elevado de la población, un trastorno realmente importante. Y aquí aparece algo más que no dijimos de la huelga y que lo apunto como para que tengan en cuenta, de que en la medida de acción directa no solo hay un perjuicio que involucra al empleador como tal, sino muchas veces hay también un perjuicio a terceros. Y eso es parte de la consecuencia de la medida de acción directa. Tomemos cualquiera de los ejemplos que yo di. Si yo hago un paro de transporte, no solo estoy perjudicando a la empresa que no está recaudando con la recaudación diaria, sino que todos los usuarios del transporte están perjudicados. Si algunos de los que están aquí presentes de Roca saben que hoy, con 18 de mayo, hay un paro de transporte, la ciudad de General Roca no tiene transporte urbano por el momento. Ahí, ¿qué es lo que hay? Hay una consecuencia que va más allá del perjuicio que tiene el empleador, sino que también es un perjuicio para terceros. Lauti me pregunta si no tiene un tratamiento diferencial la huelga en los servicios esenciales como el transporte público de pasajeros. La pregunta es excelente y la respuesta la voy a hacer breve porque si me meto en explicar servicios esenciales y lo meto en el parcial los voy a matar. Pero para que quede claro, el transporte como tal no es considerado un servicio esencial. Nuestro país ha tenido distintas evoluciones sobre el concepto y quién resuelve qué son servicios esenciales. En algún momento era el propio Poder Ejecutivo el que lo resolvía, luego una comisión que está constituida a tal fin y que rara vez se ha expedido, y la verdad es que la ley ha determinado como servicios esenciales muy pocos, y entre esos, por ejemplo, no está ni el transporte ni la justicia, sino que está la salud, o sea, son rubros muy específicos. Ahora, en la práctica, porque me imagino, no sé si Lauti lo tomaba acá como algo que lo maneja o que lo sabe, pero en la práctica, ¿cuál es la consecuencia? A nivel de derecho comparado, para reglamentar lo que se llama la medida de acción directa, la huelga, en algunos países se ha entendido que hay determinados servicios que son considerados como esenciales, donde la medida de acción directa no puede causar un perjuicio más allá de la lógica, y se fijan pautas, guardias, es decir, se determina que aún haciendo la asociación sindical una medida de acción directa, va a tener que respetar el cumplimiento de determinados mínimos de ese servicio, para no causar a la población un mal mayor. Entonces, ese esquema de lo que se denomina es todo un capítulo, huelga en servicios esenciales. Es más, yo tengo un librito, si a alguno le interesa, de la huelga en los servicios esenciales. Pero que en nuestro país no ha tenido, al menos en los últimos años, en algún momento en el gobierno de Macri se amagó, pero después no pasó nada, no ha tenido mayor aplicación.
en la práctica, en nuestro país, más allá de estar reglamentado, la huelga en los servicios esenciales sigue afectando tanto como en los servicios no esenciales. Y de la discusión de fondo es quién resuelve qué servicios son esenciales y cuáles son las guardias mínimas que hay que garantizar en esos servicios. Eso es un tema muy finito, muy administrativo y que en realidad casi no tiene aplicación. Para contestar la pregunta concreta del compañero, no hay, en el transporte público no está declarado como tal servicio esencial, entonces no habría ahí una guardia mínima a ser cumplida. Salvo que en un momento determinado al Estado, a través de la comisión, se le ocurre incorporarlo y ahí va a tener que reglamentar y va a tener que poner una guardia mínima. Este no es un tema muy bien visto, lo de las huelgas en los servicios esenciales. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la doctrina eso implica limitar el derecho a la huelga, reglamentar la huelga como tal, y la doctrina mayoritaria entiende que la huelga es un derecho que no puede en principio ser conculcado, reglamentado o limitado. Entonces, por eso hace tanto ruido si puede existir o no huelga en los servicios esenciales, que es un poco el planteo que estaba haciendo. No sé dónde me quedé, pero bueno, cerré la 14786, el mecanismo de la conciliación obligatoria, el acuerdo o no acuerdo, después el laudo voluntario, pero la consecuencia es obligatoria. Y como fallo trascendente, y que no pueden dejar de leer, el de la Corte, el del Correo Argentino, que ya recién lo vimos y lo explicamos, péguenle una mirada completa. Con esto es lo elemental que hay de conflictos colectivos que quiero que tengan para el parcial. Nos quedaría convenios colectivos, que lo voy a ver, lo vamos a dar, junto con la clase de procedimiento y seguridad social, que van a ser 2 clases después del parcial que tomemos la otra semana. ¿Alguna preguntilla de esto? Porque yo estaría dejando por aquí para poder preparar lo otro. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, si no tenemos nada más, los saludo y secuencia. Lunes que viene, Sergio. Miércoles, seguramente voy a dar yo, vamos a hacer, me imagino, clase repaso, porque meter a un día del parcial temas nuevos no es muy recomendable. Lucía está de acuerdo. Bueno, Lucía, entonces vamos a dar tema nuevo tal como vos lo acabas de manifestar. Vamos a hacer un repaso, el que quiera. Yo voy a, como siempre, hacer la invitación en Zoom y voy a estar para que hagamos el ping-pong de los temas que entran y de las dudas que puedan surgir. Al miércoles ya algo tendrían que tener estudiado. Yo al miércoles me comprometo a devolverle prácticos con aprobado, desaprobado y comentarios. Vamos a corregir la mitad, va a corregir Maggie la mitad yo, y el mecanismo que usamos, que yo vengo usando hace años, es no solo les aviso que está aprobado o desaprobado, sino que les hago una devolución crítica de lo que vimos adentro de ese práctico. ¿Qué temas estuvieron bien trabajados? ¿Cuáles no? ¿Qué se podría haber ampliado? Para que les sirva, para que no sea, me mandaron una cosita y yo en la casilla de correo le puse bien, 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 porque eso realmente me parece muy poco serio. Entonces, para que ustedes vean que estamos con un criterio de análisis y que a su vez les aporte algo para un próximo práctico, aunque sea de otra materia, porque en esta ya no van a ser más. Pero así los vamos a corregir. Al miércoles tienen que estar, porque ustedes también tienen que tener en claro la existencia del crédito o no para el parcial del día viernes. Así que esa va a ser la secuencia. El viernes, yo les voy a avisar con tiempo, colgamos el parcial, me pongo en Zoom, les mando otra vez mi teléfono, mi mail, y yo me pongo de atrás por si hubiera algún inconveniente. Esperemos que no, la otra vez salió todo bastante bien, no hubo dolor de cabeza, pero por si hay algún inconveniente estoy. Y ahí ya arreglamos para la clase siguiente, lunes y miércoles, entre Sergio, Magui y yo, vamos a dar los temas que quieran. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Un cariño para todos y estudien para el parcial. Besos.